Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos con nosotros a Araceli Martín Navarro, presidenta y fundadora de Cowork. Además, ha sido coordinadora de este libro que veis aquí, Guía completa del co-living. Y con ella exploraremos el mundo del flex living. Aprenderemos qué es este flex living, si es lo mismo que ha habido siempre o todas las cosas nuevas que incorpora para poder llamarse flex. Entraremos en las definiciones, en el porqué, en el valor que aporta al usuario, en los sistemas súper especializados que tienen los inversores y los operadores para que esto funcione. Y estoy seguro que aprenderéis un montón de este nuevo tema que es realmente tendencia. Hace pocos años había muy poca inversión en esto y está creciendo de una forma espectacular. Estoy seguro que aprenderéis, que disfrutaréis como hemos disfrutado Pablo y yo, así que os dejo con el podcast. Adelante. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días, como hemos comentado, hoy tenemos con nosotros a Araceli. Buenos días. Hola, buenos días, Octavio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a Pablo Medina. Hola, buenos días. Hola, Araceli. Buenos días, Pablo. Muy bien, pues hoy la idea es aprender mucho de Flex, así que, Araceli, preséntate primero de forma corta para que la gente sepa con quién estamos hablando. Bueno, muchas gracias, Octavio y Pablo, por invitarme a este podcast de Budea y darme esta oportunidad de poder hablar del Flex Living, que se ha convertido en un proyecto de vida para mí y bueno... Y en una gran tendencia. Es una gran tendencia. Hemos pasado de que nos llamaban alternativos hace años o que no se sabía lo que era un co-living, de que yo misma tenía inversores y escribía en Google co-living y no salía ninguna definición. Bueno, pues hasta que, como tú dices, son tendencias, ya estamos en todos Cuéntanos primero cómo has llegado tú aquí, porque Claro. no has nacido en el Flex, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado aquí? Bueno, gracias por ayudarme a introducirme. A una ya no te iba a decir que me falla la memoria porque tengo una memoria bastante prodigiosa, pero sí que digo decir que llevo más de 30 años trabajando y empecé con apenas 20 años, ¿no? Ya podemos calcular, ¿no? Y siempre he estado en el sector financiero e inmobiliario y en los últimos años empezaba a tener demandas, ¿no? Como dicen, ¿no? De inversores que me pedían un co-living para entrar en España. En el 2016-2017 empezaban a gestionar el tema de residencias de estudiantes. Fijaros, ¿no? Qué curioso. Y ya te digo, yo desde que he sido promotora, tenía mi pequeña promotora en la Costa del Sol, hasta consultoría, y me llevaba a interesarme, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es esto que estaban llamando el co-living? Que me metía en Google y que no sabía ni siquiera lo que era el co-living, ¿no? Yeah. Eso así fue y así lo cuento alguna vez, ¿no? Que una vez que indagué con socios, con KPMG, con consultoras importantes, con despachos de abogados, con estudios de arquitectura, fuimos dándole forma a lo que estábamos entendiendo que el mundo estaba cambiando, que era una nueva forma de vida que se estaba produciendo cada vez más, en la que la gente quiere flexibilidad a la hora de estar en el espacio, es decir, flexibilidad a la entrada, en la temporalidad, irse, tener servicios. Y una cosa muy diferente a lo que podríamos llamar al uso de un hotel o de unos apartamentos en alquiler, comunidad. Eso va a definir lo que es un co-living y va a empezar y va a empezar a entenderse por qué se producen los co-living y cuál es la causa social, económica y cultural que está llevando a este cambio de paradigma, ¿no? Tanto en jóvenes como no tan jóvenes. Ahí empieza un poco el mundo flex, ¿no? Que hoy ya empezamos a definir. El flex living es una forma de vida flexible, como vuelvo a repetir, que tengas flexibilidad en las estancias, que tengas unas zonas privativas, que tengas unas zonas comunes, que tengas servicios, conectividad fundamental, el wifi tiene que estar en todas las partes del edificio, ¿no? Y en algunos se fomenta muchísimo la comunidad. Eso va a ser el valor diferenciador, a lo mejor, esa comunidad a un hotel, como antes mencionaba, ¿no? A partir de ahí, teniendo en cuenta esos factores, ¿no? Como digo, empezamos a ver cuál es la causa que está haciendo que la gente quiera vivir allí.
¿no? ¿Y cuál es el perfil? ¿No? A mí es que eso del perfil de la demanda queda como muy técnico, pero al final somos personas. Claro, porque hay dos olas, ¿no? O Mm, seguramente están muy correlacionadas, ¿no? Por un lado, toda esta gran ola que has dicho, ¿no? Pasamos de querer la propiedad a querer el uso o incluso la experiencia en muchos casos, ¿no? Y esto pasa con todos los activos, no solo con la vivienda, ¿no? Y pisos en alquiler, la gente ya tenía esta opción, ya existía, ¿no? Pero ahora buscan algo más, el inversor supongo que se da cuenta y dice, vale, voy a no solo hacer un edificio de pisos de alquiler, sino que voy a darle un barniz más o le voy a dar un valor añadido a esto, ¿no? así es. Tú lo estás definiendo. O sea, para que el inversor capte eso es porque ha habido antes un movimiento importante, ¿no? Claro. El inversor está viendo que la gente quiere desplazarse, quiere servicios, quiere vivir experiencias, ¿vale? Esto en otros sectores como el automovilismo lo vemos normal, el alquilar un coche, pero de repente nos empezamos a plantear que podemos tener una casa igual y una casa que se vaya adaptando a nuestras formas de vida. Casa o hogar, ¿no? Es un concepto muy importante porque estamos haciendo hogar aunque tengas una habitación de 28 metros y tengas un gran salón en un coliving de más de 300 metros, ¿no? Vamos a ese concepto de decir, no quiero propiedad, ¿vale? Ni quiero, algunos dicen, no, es que no pueden los que viven en un coliving comprar una casa. Se puede dar ese factor, pero es que hay unos factores que sí que impulsan a vivir el coliving, que son lo que tú antes estabas mencionando: flexibilidad, comodidad, tenerlo todo ya instalado, los muebles, la luz, el agua, cosa que a diferencia de alquilarte un apartamento, tienes que amoblarlo, tienes que darte de alta la luz, tienes que darte de alta la calefacción, ¿no? Toda esa serie de servicios ya los tienes en el coliving, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, si en algunas ciudades, porque eso se produce también, un gran movimiento, ¿no? Por nómadas digitales, por esos cambios como dices tú antes, de experiencia, ¿no? De gente que se tiene que trasladar de forma de trabajar, ¿no? Esos expatriados, o gente que por temporalidad, ¿no? Bien de salud o bien de trabajo tiene que estar en un sitio y que antes se ajustaba a lo mejor a un hotel o a un alquiler de un apartamento, ahora quieren tener eso. Entonces, ahí es donde empezamos a notar y a percibir que esa flexibilidad tiene que darse también en los espacios. El sector tradicional inmobiliario en España ha impulsado muchísimo la compra de la vivienda. Era un Sí. síntoma también de prestigio social, cultural, tener una vivienda. Mm. ¿Sabes? También era un complemento a la jubilación, A ¿no? la Es decir, jubilación. si yo durante la vida me voy adquiriendo a través de la hipoteca, repagando la hipoteca, voy adquiriendo una vivienda, sé que el día que me jubile, entre la pensión y la casa pagada, estoy mejor, ¿no? Esa era Ese es el formato que tú bien estás definiendo, es garantía, es seguridad. Bien, y yo no digo que, y ahí están los datos, ¿no? Que no haya personas que quieran ese modelo de vida o de tener propiedades, pero sí que cada vez más empieza a haber una población que quiere flexibilidad por diferentes motivos. Claro. Ahí es donde tenemos que estar, y los que estamos trabajando en ello, impulsar que esos proyectos se puedan llevar a realidad y que haya personas que puedan vivir ahí. Es un compromiso social, dicho así, Mm. ¿no? Vamos ¿Sabes? a Y hablar así. Araceli, que bueno, cada vez que nos encontramos, soy muy insistente con el tema de los nombres, ¿no? De la definición y de entender qué es cada cosa y cómo se establecen esas integraciones sociales, y cómo se ordena, ¿no? Ese gran mapa que hay de diferentes terminologías que de alguna manera o se superponen, o no están claras, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, sí que sería interesante, y es el ejercicio que también hicieron en el libro que publicaron, Mira, es la tengo por aquí. exactamente, Maravilla. Este libro, que es una mismo es. maravilla, está súper bien escrito, hay mucho talento aquí dentro. Muchas gracias. Creo que se puede adquirir online, ¿no? ¿Me has dicho, Araceli? Se puede adquirir online. Vamos ya Yo, por yo lo adquirí en el evento, pero la gente lo puede adquirir online. la puede adquirir online Mm. y encantada. Está ya en la biblioteca del Ateneo, donde hicimos la presentación, para Bien. que veáis. Y me da mucho orgullo. También estuve en la Feria del Libro y me da mucho orgullo que el público lo lea, porque esto es fácil de leer, ¿sabes? Aunque, bueno, evidentemente atrae mucho a arquitectos, a inversores y a promotores, pero bueno, es fácil de leer, no es muy complejo, ¿sabes? Se habla de la fiscalidad también, fíjate, de temas de
las normativas urbanísticas, del diseño, de la arquitectura, de los modelos de operar. Incluso hay por ahí un business plan también para que vean los modelos de inversión variado. Pues Pablo, yo quería... No, justamente, me encanta esa pregunta. Me encanta esa sí, pero pregunta. esto te hago también un apoyo para el libro porque sí que me parece que es un ABC de un buen punto de partida para entender, ¿no? Que es como el punto de confluencia donde se empiezan a establecer los términos de la conversación y a partir de ahí también las definiciones, ¿no? Porque siempre comentamos lo mismo, ¿no? Si no se define es muy difícil legislar y creo que es fundamental establecer cuáles son los puntos de confluencia, ¿no? Y Sí, Venga, ahí pues entonces vamos a a ver entrar qué... con las definiciones, ¿no? Porque hay mucha palabreja. definiciones y con los anglicismos, porque A Claro. ver, aquí tenemos que utilizar el co-living, co-housing, ¿no? Y yo les digo a veces, ¿no? Y me permitís, ¿es lo mismo un sándwich con bocadillo? Sí. No, Bueno, depende del bocadillo, claro. Aquí el sándwich tiene no, no es lo similitudes, mismo. ¿no? Pues entonces cuando yo digo co-living, empezamos aquí. No, esas son las corralas. No, esa es Yeah. la casa de Le Corbusier. Bueno, la casa de la fábrica de Le Corbusier, o sea, una cosa. Bueno, hay similitudes, ¿no? Sí que es verdad que a lo largo largo de la vida, ¿no? De la civilización, siempre, y nosotros que somos sociables como seres humanos, siempre ha habido modelos de vida, llámese la corrala, llámese pensiones, ¿no? Que han adaptado las necesidades de laborales, de encajar la vivienda, de compartir, dependiendo el escalable económico de aquel momento, ¿no? En Madrid, en el siglo XVI, empezaron las primeras corralas porque se puso la corte en Madrid, ¿sabes? Y entonces todas esas formas que venían a trabajar al palacio, pues vivían en las corralas. Bueno, dicho ese dato histórico que está ahí, em, hay que tener claro que no nos asustemos con los anglicismos, porque también se emplean, sobre todo en mercantil, en derecho naviero, ¿no? Y son formas que vienen aquí para quedarse, ¿no? Entonces, voy a ello, Pablo. Voy a intentar ser lo más práctica. Todo lo que tenga con co es compartir. Vale. Todo lo que tenga con co es compartir. Comenzamos a mi nivel, facilito, bien. Fácil. Entonces, si decimos el prefijo co, comparto. Si estoy viviendo living, es compartir vivienda, ¿no? En inglés, ¿vale? Ya eso ya lo vamos manejando, ¿no? Entonces, empezamos a decir que co-living es compartir mi vida, compartir vivienda. La definición más así que podemos estar y que se recoge en el libro, fruto de estudiar lo que se dice en Londres, lo que se dice en los Países Bajos, lo que se ha dicho en Estados Unidos, ¿no? Porque todo esto es un nuevo cambio, como digo, de fórmulas o de modelos que también desde Inglaterra, desde Estados Unidos, como vuelvo a repetir, desde Ámsterdam, desde Alemania, han empezado a desarrollarse. Quizás ellos nos llevan una delantera de más de 15 o 20 años en algunas ciudades europeas, y empezamos a decir, oyes, compartir lleva co. ¿Vale? ¿En qué se define un co-living? Un co-living, y lo voy a intentar decir, es la definición de un espacio, de un edificio en el que hay unas zonas privativas, ¿vale? Y unas grandes zonas comunes, como pueden ser laundry, lo que llamamos una lavadora, porque un gran lugar para lavar, la cocina, el gimnasio, el coworking o zona de trabajo, las salas, ¿no? Que son espacios que se están creando porque el perfil que va a ir a vivir va a necesitar esas zonas comunes en las que el que quiera disfrutar compartiendo, ¿vale? Compartiendo. El que no quiera compartir cocina, que se vaya a su apartamento de alquiler, ¿vale? El que no quiera compartir gimnasio, pues que no pasa nada, ¿sabes? ¿No? Dicho esto, el co es compartir y compartir grandes zonas comunes. Dentro de esos edificios, para diferenciarlo también de un hotel, están los servicios que te dan y la comunidad. Yo voy a un co-living en la Cuesta San Vicente, en Madrid, el de Social Hub, porque me encuentro un perfil de gente muy afín a mí, ¿vale? Muy afín a mí porque hay nómadas digitales, porque hay gente internacional, porque tiene instalaciones de música, porque a mí me gusta la música, y entonces ese co-living se ha especializado en atraer a gente que le gusta la música. Y tiene un piano, tiene zonas ahí. Entonces, vamos a ver los edificios que se van a ir adaptando a las necesidades de los que van a ir a vivir. Eso es una cosa maravillosa, esto es muy potente, ¿no? Cuando tu casa se ha adaptado a tus necesidades, ¿no? Claro. Otra de las cosas de co es el cohousing. Una pregunta antes de saltar al cohousing.
En ese co-living encaja tanto si cada vivienda es de una persona como si también hay una vivienda que se ofrece por habitaciones o estamos hablando de otra cosa entonces. A ver, lo que vamos a ver es que estos modelos de co-living suelen vivir entre una o dos personas. No son Ajá. edificios de familia, ¿vale? Digámoslo así, el estándar, ¿no? Bien. ¿Vale? Son, como digo, o single, que le dicen ahora, volvemos con los anglicismos, o parejas. Entonces, suelen tener una o dos habitaciones. Vale. Para que nos entendamos. No vamos a poder hacer un programa de 3 dormitorios porque no estaría dentro del perfil del que se está instalando en un co-living. Es más, me das para apuntarte que incluso en la mayoría de los co-living tienen ya espacios para las mascotas. Aceptan perros, algunos hasta te limitan el peso de 40 kilos y tienen instalaciones para los perros. Esto era impensable. Mm. ¿Cómo vas a tener hace años, ¿no? Comprar una casa que tenga sitio para el perro? Pues tienen para que puedas estar tu perro, puedas tener. ¿Por qué? Porque ha cambiado la sociedad. Ahora quieren, bueno, y es respetable. Quieren a lo mejor no tener niños, o si lo quieren, no lo sé, ¿sabes? Pero quieren tener su mascota. Yo tengo mi perrita, mis hijos ya son mayores, y me la llevo a los co-living de Madrid y me voy con ella a trabajar. Eso era impensable hace años, poderte llevar Y, a tu perro a trabajar. y la manera de acceder a esa vivienda es siempre por alquiler, puede ser La por mayoría, compra, todo eso, la alquiler, mayoría es ¿no? alquiler. Ahí es Va donde vinculado al flex, ¿no? cambio de impacto en ciudades como Madrid, ¿no? Como Barcelona, como Valencia, que están ahora mismo en el pipeline de los verdaderos inversores, Bien. porque están viendo que tanto la gente nacional como internacional están demandando estos espacios. Piensa que los jóvenes ya se mueven por el mundo con una facilidad tremenda, ¿sabes? Los nómadas digitales lo mismo, la movilidad también, el no apego a la propiedad, ¿no? El no apego a la propiedad. El que vienen muchos ya de haber estudiado, tener experiencias, haber estudiado en Erasmus, en las universidades con sus compañeros y quieren seguir viviendo en esa comunidad, quieren seguir viviendo en ese colectivo que ellos mismos han fomentado, de amigos, de Claro. comunidad, y tener servicios. Te Vale. lo facilita todo, tienes un ticket de entrada, pagas todo incluido. Incluso ha habido comparaciones en co-livings en Madrid que están ahí publicitados, que te hacen el desglose de lo que te costaría un alquiler, darte Con de alta en todos la los luz y servicios, claro. demás, y la limpieza, el gimnasio, el coworking, el parking, y lo que te salía tarifa plana, como si fuera el Netflix, entrar en un co-living. Bueno. Y en la mayoría de los casos es más económico ir a un co-living. Y sobre todo es que si al mes me tengo que ir, me voy y no tengo un contrato de obligado cumplimiento de 11 meses o de un año, lo que estipule ya la relación contractual que sea. Genial. Es Yo creo que co-living ha quedado claro. co-living, claro. Entonces, Vale. dependiendo, y por terminar, dependiendo si está en la ciudad o está en la costa, va a haber una serie de servicios y una serie de espacios, ¿vale? Esa es la definición de co-living. Unidad en la que suele haber, en Londres se dice que tiene que haber 50 unidades. Bueno, aquí hay co-living de más de 300, 200, hay uno de 1100 en San Sebastián de los Reyes. Y eso, zona privativa, zona común, servicios y fomentando la comunidad. Bien. Perfecto. Que hay actividades que luego tú, si no quieres ir a las clases de yoga o no quieres ir a la cata de vino o al curso de cocina, ese es tu tema, ¿no? Pero sí que te invita a que Claro. fomentes la comunidad. Un tema muy importante que luego lo hablaremos, porque la soledad Mm. en estos espacios fomenta el que no haya soledad, ¿vale? Eso es Bien. súper importante porque tanta gente que no conoce a sus vecinos, ¿no? Y que está sola y que en un entorno así te cambia porque te da las oportunidades, ¿no? Sí, Sí. verdad. Para nosotros estamos familiarizados de alguna manera con ese término de convivencia y de participación porque tanto la oficina de Valencia como la oficina de Barcelona están en un están en un cowork, ¿no? Entonces, ahí también hay actividades y se fomenta la interacción, en este caso también se fomenta la interacción de negocios, y porque tiene otro fin, ¿no? Pero cuando estamos diciendo, claro, es muy similar a un cowork. Tú Bueno. lo has dicho, fíjate, la relación de negocios.
En Silicon Valley, que dicen que ahí surgió en Estados Unidos, los frikis de la tecnología, que no me escuche ninguno, ¿vale? Estaban encantados en trabajar en Google, ¿no? ¿Vale? Estos de ahí te metes Pero lo que les gustaba era estar en un co-living, aunque estuvieran en un espacio pequeño. Ya el espacio de zona privativa cambia, ¿no? ¿Vale? Claro. ¿Por qué? Porque querían estar con los grandes gurús de Apple, de Google, porque eso es lo que les motivaba, ¿no? ¿Sabes? Y lo demás, vivir esa experiencia, hacer esas relaciones, ¿sabes? Eso es lo que buscan cada vez más la gente joven y no tan joven, ¿no? Interactuar, tener esa relación rápida. Si os Genial. acordáis, habéis viajado, yo me acuerdo hace años, iba a Ámsterdam, esas mesas en las cafeterías y se sentaba la gente a tu Sí. lado y tú te ponías así como, Sí. wow, ¿no? ¿Sabes, no? Y ahora yo lo veo normal, ¿no? Hay cafeterías ya en Madrid y seguro que en Valencia también, que te sientas y te vienes con tu iPad o no, te tomas tu café y a la mesa al lado hay otro. Tal. Entonces, eso ha cambiado. Y nosotros, y nos lo han traído la gente joven, nos lo ha traído la gente joven que se han ido trayendo a través de, como digo, ¿no? De la experiencia de vivir, de ser, vivir experiencias. Bien, vamos al cohousing, que me parece un tema muy Vamos. interesante y está Bien. todavía muy por desarrollar en España, mucho, aunque ha habido iniciativas de agrupaciones, de grupos, de personas que han querido desarrollarlo, y voy a mencionar, porque se lo merece, el de Doña Aurora en Málaga, que hace 40 años, más de 40 años, le costó más de 40 años fundar lo que hoy llamaríamos un cohousing o un co-senior, ¿no? Ella, asustada de ver cómo tenía a su tía en un asilo, ella se propuso que cuando fuera mayor no viviría ahí. Parte de un tema importante, quiere vivir cuando sea mayor con un grupo de amigos. Fundamental, ¿vale? El cohousing es una comunidad que se crea previamente. Lo mismo que el co-living, tú vas a la comunidad ya creada. El cohousing, que vuelve a tener el prefijo co, housing, más grande, ¿no? Vas porque creas esa comunidad, un grupo de personas, fomentan el que quieren desarrollar una urbanización, un cohousing, ¿no? Llamado así, se llama cohousing, para vivir con gente afín a ellos, compartir, volvemos a compartir, y gestionarse ellos, digamos, la gestión y el mantenimiento de ese cohousing. Similitudes, por supuesto. Las cooperativas de vivienda, de acuerdo, sí, pero en la cooperativa de vivienda tú no conoces a tu vecino, tú te has inscrito para comprarte una vivienda. Tiene comunidad, porque sí tiene comunidad, porque se crea una comunidad para, entre todos, crear una urbanización, una cooperativa de propietarios, ¿no? Esa es la única similitud, ¿vale? Que se genera una... Pero en esta es que yo, con un grupo de amigos afín a mí, quiero vivir en un cohousing. El cohousing, mira, en Madrid ha sido regulado en el Plan General, en las últimas modificaciones del Plan General de Madrid lo recoge dentro del co-living y el cohousing dentro del uso residencial. Y en cuanto a superficie, lo mismo que al co-living lo define como de 15 metros para una habitación, superficie de una habitación, y si son dos los que van a vivir, los que van a estar en la habitación, 10 metros por cada uno de los que vayan a estar en la habitación, ¿sabes? El cohousing lo incluye como vivienda colaborativa, ¿vale? Que no es necesario que tenga ningún vínculo de parentesco importante, ¿vale? Sino gente que se junta, sin tener un vínculo de parentesco, y está en 40 metros, ¿no? 30 de zonas privativas y luego ya varía lo que vayas a hacer de más grande para que tenga sus zonas comunes. Eso es, para mí es muy potente, viene de los inicios de los países escandinavos en los años 60 y 70. Aquí la construcción y la arquitectura, que luego si queréis lo detallamos un poco más, juega también un papel muy bueno, muy interesante, porque empezamos también a implementar construcción sostenible, ¿vale? El mantenimiento, pensar que los gastos tienen que ser compartidos y tienes que, en vez de tener 28, imagínate que es un cohousing de 28 unidades, pues no va a haber 28 calefacciones, ¿no? Hay una única caldera. Está muy bien pensado para optimizar los gastos, para vivir en comunidad. Todas ellas luego verás que tienen una casuística de sus propios estatutos, sus propias formas de convivir, ¿no? Y luego ya ahí cada uno se regirá por ella.
esa cooperativa que intentó, ese cohousing que intentó Amparo, le llevó 40 años, ¿vale? Porque fue de emprendimiento de promotora, ella y el grupo de personas con las que al final pues lo terminaron haciendo. Ahí es donde yo veo también ese océano enorme para gestoras de cooperativas, para promotores, para impulsar a este colectivo que cada vez más nos está demandando, ¿no? Oye, yo quiero vivir con un grupo de amigos y quiero vivir en un cohousing o quiero vivir en un cosenior, ¿no? O sea, ¿Cuál fue la dificultad de que les llevó 40 años? ¿Normativa? Todo. Primero no son profesionales, Pablo. Ella lo cuenta muy bien en un vídeo y es un grupo de amigos. Entonces, claro, aquí influye mucho el que hubiese habido un promotor, un gestor especializado para poderlo hacer. Empieza el colectivo con ganas, pero no sé el perfil de cada uno, ¿no? Pero no son profesionales dentro del sector. Sí. Y entonces eso lleva a que ha tardado a la compra del suelo, etc., el proyecto, la financiación, ¿no? Claro, nosotros nos manejamos rápido en esto, pero Sí. me veo a esa mujer hace 40 años con esa idea. Si para mí yo hablaba del coliving y me miraban raro, imagínate hace más de 40 años esta mujer sin llamarle coliving, ¿no? O cohousing, las dificultades que estaba teniendo. la que alguien cuando vea un proyecto enseguida identifique, ¿cuáles serían esas diferencias entre coliving y cohousing? ¿No? Has mencionado dos fundamentalmente. Una es de dónde sale el origen, ¿no? Parecía que el Sí, coliving sale más de unos fondos que quieren hacer una inversión y lo crean con todo pensado. En cambio, el cohousing viene más de la inquietud personal de un grupo de amigos o conocidos. Y también creo que has comentado que cohousing tienden a ser viviendas un poquito más grandes que las de coliving. efectivamente. Así es, Octavio. Entiendo que el tema de comunidad en los dos se busca, porque en uno se busca proactivamente y en el otro ya nace porque ya se conocen. Y el tema de buscar que todo sea muy eficiente y con poco mantenimiento también los dos deben buscar, porque cualquiera que piensa a largo plazo y no en una venta rápida lo piensa, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las otras diferencias que verías entre Mira, estas en dos términos? unidades no son tan grandes, ¿vale? No son tan grandes. Bueno, es en Estados Unidos, ¿eh? En Estados ¿Mm? Unidos los cosinios son enormes, pero ya son megaciudades de cosinio, ¿vale? Ya, Pero el modelo de cohousing europeo, las números unidades, lo mismo que antes te mencionaba, que aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, hay uno de más de 1.100 unidades, porque es un coliving. En unidades son menores porque tu comunidad, tú no quieres estar relacionado con 1.100 personas. ya. Entonces, eso nos hace, los que nos hemos inspirado, lo que hemos visto, están entre 40. Suelen estar integrados localmente en sus lugares de origen, de vida, no se quieren desplazar porque, oye, son personas todavía, bueno, somos personas todavía activas, digo somos porque, ¿sabes? Porque estamos activos y no te quieres ir fuera de, ya, no son, dependiendo de la edad, son familias. En Madrid hay uno pequeñito en el barrio de Useras por un gran amigo arquitecto que lo levantó también de madera, Pablo y Octavi, y fue todo un reto. Yo tuve que llevar arquitectos de muy renombre porque no daban crédito que había levantado 3 plantas, las 3 plantas en apenas, no llegó a un mes, ¿sabes? No llegó a Sí. un mes. Entonces, todo esto también ha sido una innovación, implementar construcción de madera, construcción sostenible. Lo valoran tanto los fondos como el que va a vivir. La sostenibilidad está ahora, bueno, aparte que está en la Agenda 2030, ¿no? Sí. Pero les gusta. Entonces, bueno, te decía, por resumir, el espacio, el número de unidades suele ser menor, ¿vale? El formato de compra se puede aplicar, ¿vale? Lo mismo que en el coliving es más alquiler. Bueno, puede haber modelos de concesión de derechos de uso, ¿no? Mm. Una propiedad temporal, ¿vale? Aunque tenga esa flexibilidad, quizás la permanencia es mayor, ¿vale? Y Mm. el formato del que va, o el perfil, mejor dicho, ahí ya sí que podemos tener esas pequeñas familias de 1 o 2 hijos, porque también el modelo de familia se ha reducido sensiblemente en las últimas décadas, y ahora creo que la media está en 1 con algo de tener un hijo, ¿no? Sí, suelen como mucho 2 Genial. hijos. Es a un cohousing que, dependiendo, como digo, del colectivo, si son familias, pueden tener eso y tendrán sus zonas comunes más pensadas en sus hijos, ¿vale? Que tengan zonas Mm. zonas de juego, zonas, ¿sabes? Que si nos vamos a un colectivo que a lo mejor ya, y ahí te enlazo con un cosenior, ya son personas de más de 55,
que las que siguen estando activos, pero que van a requerir otra serie de zonas comunes que lo va a diferenciar a lo mejor de un cohousing donde hay unas familias. A lo mejor prefiero tener una piscina climatizada porque necesito sesiones de fisioterapeuta, ¿vale? Y una gran sala en vez de una sala de juegos, una sala donde me conecte con mi médico e implemento la telemedicina, ¿no? ¿Vale? Entonces empieza a haber esa sofisticación, de alguna manera, de diseñar los espacios dependiendo de quién va a vivir y qué colectivo va a vivir. Has mencionado, y ya que somos Gudea, me gustaría entrar, el tema de la madera, ¿no? Porque en los Build to Sell cada vez vemos que va entrando más. En Europa era muy usado, ¿no? La estructura de madera para hacer edificios, pero en España poquito, pero en los últimos años la verdad es que han empezado un montón de proyectos. Pero en los modelos flex tiene aún más sentido, ¿no? Hay varios elementos que hace que se utilice aún más la madera y quería preguntarte tu visión del por qué. Yo creo que porque, y eso es mi opinión, y gracias porque me permite responder personalmente, ¿no? Yo creo que así como el Flex Living propone un estilo de vida adaptable, como antes te decía, y sostenible, la madera es el material que mejor traduce esos valores en la arquitectura, ¿vale? El flex living es en el diseño es saludable para las personas y es respetuoso con el planeta. Y como tiene ese concepto, yo os decía al principio, no es una cuestión de mentalidad, para ellos va muy ligado la sostenibilidad, la madera. Entonces, yo pienso que ese es el gran también, ¿no? Cambio de paradigma, trabajar la madera, vivir en edificios sostenibles, ¿vale? Que no tengan ese impacto tan fuerte como hemos visto de otros materiales. Y ahí es donde esos valores, ¿vale? Esos valores, y es muy importante, nos hacen también estar alineados con los valores. Tú no puedes decir que eres un vegano ¿sabes? Y luego pues llevas cinturones de piel. No sé cómo, ¿sabes? Me acuerdo que me decían, Sí, totalmente. no, mira, tiene que ir todo en armonía, ¿no? Entonces, si quieres vivir en comunidad y quieres no sé qué, y valoras la sostenibilidad y tal, pues lo tienes que vivir, ¿no? Pablo, ¿qué otros factores ves tú para cuando hablas con promotores, cuando habláis del tema flex, la madera, ¿qué te dicen? ¿Por qué? Primero Empieza. Yo creo que Pablo tendrá más experiencias que yo, porque Bueno, yo creo que serán hice un primer complementarias, ¿no? proyecto y algún día lo voy a publicar, si no, mira, cuando termine de hablar con vosotros, a lo mejor lo publico, en plena pandemia, en una zona de Madrid industrial, yo ya visionaba el cambio de terciario, que ya por fin la Comunidad de Madrid Qué ha bueno. hecho una ley que ampara el uso de suelo hotelero, poderlo pasar a vivienda asequible, ¿no? A 15 años. No en todos los lugares, pero bueno, ahí está, ¿no? Por lo menos el marco lo tiene la Comunidad de Madrid. Y me le hicieron un estudio de arquitectura de Holanda y de madera. Fíjate qué impacto. Qué bueno. A mí me miraban como, ¿sabes? ¿No? Friki no, lo siguiente, ¿no? ¿Y qué año? Entonces, Pablo, 21. En el 20. En el 20. En el 20. Además, Ya. me los pusieron en el 20, en plena pandemia, Sí, vamos, por Teams, claro. estábamos viéndolo. Ya. Sí. Y fue una locura, ¿no? A mí yo disfruté un montón, pero bueno, también es no sé, ha cambiado también mucho en esos últimos apenas 2 años, ¿no, Pablo? Y Sí, hoy ha he habido visto que hay una evolución. asociación en la cual Juan Antonio Gómez Pintado la Correcto, nombra sí. presidente, digo, mira, Nosotros claro, formamos parte de bueno, a ver, bueno, varias cosas. Para cerrar lo que estabas sí, hablando antes, ¿no? Sí. Que es un título que elegimos para la ponencia. Nosotros también somos socios de Cowork, que bueno, es donde Araceli es presidenta, que no hemos mencionado esa organización que facilita los accesos y el entendimiento de estas nuevas formas de vivir. Y en una de los eventos que estuvimos juntos encima, hicimos una conferencia que se llamaba Nuevas formas de vivir, nuevas formas de construir, ¿no? Es que hay que entender, así como hay sociedades, cómo va cambiando la sociedad, cómo la arquitectura va asimilando esos cambios, cómo la ciudad va asimilando esos cambios, la normativa, la construcción también tiene que asimilar esos cambios, esa necesidad Pero- de vivir, de construir rápido, de tener ese activo muy rápido para ponerlo en carga, de tener estos ambientes que vayan con esta nueva visión de vivir en un ambiente saludable, ¿no? Y con ese título resumimos un poco lo que estabas hablando antes.
Por otro lado, también cuando de esto nace y la relación con Cowork que tiene Budea nace a partir de José Antonio Granero, que nos incitó y enseguida entendió que podíamos tener sintonía. Y él, en un podcast que hicimos con él, y otros arquitectos comparten esa visión, que es la posibilidad que tiene la madera, el beneficio que tiene la madera para aquellos que tienen una corta estancia, ¿no? Un expatriado se encuentra con un edificio que tiene una acústica diferente, un confort diferente, unas calidades hidrotérmicas, puede beneficiarse de esas cualidades que tiene la madera sin entrar en asumir ningún riesgo, solamente se lleva las ventajas, ¿no? Y ahí vimos que terminaba de encajar, aparte de la cuestión estructural y arquitectónica, como encajaba los modelos Flex con la arquitectura que estamos proponiendo con Budea, ¿no? De ahí que sacamos ese producto llamado WiFlex, orientado a Flex Living, ¿no? Específicamente diseñado para ello. Sí, una cosa que hemos visto, ¿no? Es en los modelos Flex muchas veces la arquitectura es muy regular, muy ordenadita, muy bien pensada, ¿no? Y ahí la madera encaja muy bien. Además, por ejemplo, en los modelos de co-living, que las viviendas son pequeñitas, puedes ir a forjados o a vigas más finitas, con lo cual el coste es muy equiparable al de hormigón. Y además hay el factor de velocidad de construcción, ¿no? Que lo has apuntado antes, que puedes ir a semana por planta o incluso más rápido a veces. Y así como en un modelo Build to Sell, la velocidad te afecta en que tienes menos costes en construcción, ¿no? Porque tienes menos gastos indirectos. En un modelo Build to Rent o en un modelo especialmente de Flex, a lo mejor ya te afecta también en los ingresos, porque cuanto antes puedas tener el edificio, antes comienzas a generar ingresos, ¿no? Con lo cual genera más rentabilidad para el inversor. Y hablando de esto, me gustaría entrar en entender un poquito este inversor que empieza a pensar en esta nueva manera de construir y de vivir. Si es distinto al inversor tradicional que ha hecho Build to Sell toda la vida o es el mismo, si analiza cosas distintas, ¿cómo funciona este inversor? Bueno, lo mismo que ha cambiado, ¿no? Los modelos de vida, ¿no? Y los espacios, cómo se diseñan los espacios, cómo se ha implementado la madera, todo eso que estamos hablando, también está cambiando los modelos de inversión. Y empieza a haber diferentes modelos de inversores más a equity, otros más con unos tipos de interés más elevados, otros más fondos más institucionales, hay otros que entran en diferentes modelos. Empieza a haber una sostificación, también vuelvo a repetir la palabra, dependiendo del producto, de si vamos con operador, no vamos con operador. O sea, empezamos ahí a gestionar otros nuevos players, como es el operador, con un modelo de co-living. Claro, Me voy, pero me voy para volver, ¿no? Claro, piensa que también empieza a haber, a la hora de hacer un desarrollo de co-living, pues una serie de factores versus otra serie de costes que antes no estaban previstos en una tradición de una vivienda ni incluso de alquiler, ¿no? Como es el equipamiento, el mobiliario cambia, hay que darlo perfectamente amoblado, como son las instalaciones. Tenemos que hacer instalaciones que el que vaya a vivir, él no va a pagar el recibo de la luz y el agua, ni lo que consume, va todo incluido. Entonces tenemos que ver la sostenibilidad también de esa inversión, ese CAPEX, como dicen, ¿no? Ponerlo encima. Entonces, a partir de ahí, luego, ¿qué rentabilidad le va a dar al inversor? Si es un inversor patrimonialista, ese operador, dependiendo de la RAM, de la ocupación, ¿qué rentabilidad da? Entonces, tenemos que estudiar cada modelo de forma diferente. ¿Sabes? Hay inversores que se quedan patrimonialistas, con lo cual valoran mucho esa inversión inicial, aunque sea un coste mayor, en edificios sostenibles de madera, contengan la certificación BREEAM y todo ello, porque eso a la larga en el mantenimiento y en lo que es el consumo le va a beneficiar, ¿no? Entonces, o hay otros que solamente entran en una fase previa. Aquí empezamos a hacer encaje. Hay, como dices, muchos modelos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del grupo Zubicities, ¿no? Que tiene un modelo en que promueve y luego quiere estar al cargo de la gestión, ¿no? Porque quiere enterarse de cómo funciona ese movimiento, esa vida entre la gente para ir mejorando esa experiencia, esa comunidad. Hay otros que dicen, yo soy bueno promoviendo, pero no tengo por qué ser bueno operando, con lo cual yo promuevo, como mucho a lo mejor pongo en carga, y me quiero salir luego para promover otra cosa. Y también hay otro que dice, bueno, yo soy bueno operando, pero no tengo ni el dinero ni soy bueno promoviendo, ¿no? Con lo cual,
pueden haber estos entendimientos de decir, pues mira, yo ya desde el principio ya lo hago pensando en quién será el operador, cómo funcionará, yo salgo cuando tú entras. Hay algunos que son inversores y operadores, Mm, con lo cual lo que buscan aquí es un socio local que le haga de promotor delegado. claro, Hay otros que dicen, no, yo promuevo, como tú antes decías, y luego busco un tercero que me lo explote. Wow, pues también tiene su casuística, ¿no? Porque, claro, yo lo que estoy viendo es que ahora más que nunca tiene que estar muy bien alineado todos los profesionales que van a intervenir en esta cadena de trabajo, ¿no? La cadena colaborativa es mucho más necesaria y da mucho más valor en los modelos flex. Desde claro. que se ve la viabilidad del suelo, la parte técnica, ¿no? Con independencia de que previamente tendríamos que buscar la location, la comunicación, como hemos dicho, si es un coliving en la ciudad, que tiene que estar cerca de los medios de transporte, de la comunicación, de los servicios sanitarios, ¿sabes? Todo eso te lo van a pedir cerca del núcleo urbano, ¿vale? Mm, Pues luego tienes que ver también, como te digo, ¿no? Esa viabilidad urbanística, qué tipo de suelo es, un tema muy interesante, por eso también fue uno de los pilares de la misión de Cowork, ayudar a las administraciones a que conocieran estos nuevos modelos para que se pudieran regular, ¿no? Pedimos densidad, se pide densidad, se piden no plazas de garaje, porque el que va a vivir en un coliving en el centro de Madrid viene de Londres o viene de Barcelona o viene de Valencia y no tiene coche ni quiere, ¿vale? Entonces, ¿para qué me vas a hacer a mí, promotor, hacer una plaza de garaje? ¿Sabes? Claro, claro. la normativa es no sé qué, tanto de 100 Una metros. plaza por vivienda, ¿no? No, mira, pero eso estaba hecho antes para gente que no tenía estas necesidades. Claro. El que haya cocinas, fundamental. Cuando pedimos las cocinas, no pedimos la cocina al uso, como yo digo, para hacer un cocido, ¿no? Son cocinas en las que pues ya son muy modernas, muy sofisticadas, en las que es para hacerse un huevo, un filete a la plancha, porque luego tienes Claro. Ni grandes... para, ¿Eh? ni para reunión, que será el espacio destinado a reunión que tendrá Claro, a lo que Claro. beneficio. quieren es en mi pequeña kitchenette, volvemos a los Exacto. anglicismos, pues Ya. poderme hacer un día, aparte del Mm. microondas, poderme hacer un filete a la plancha, ¿no? Claro. Entonces no necesito un extractor de humo, ni necesito la licencia de incendio, ni, o sea, entonces esto tiene que cambiar en el urbanismo y hay que Mm, entenderlo para que ese modelo de ocupación sea mayor, tengamos un buen número de plaza, porque es lo que le va a pedir el inversor. Y entonces luego tendrá que gestionar ese operador esa ocupación para que se alcance esa ramp lo antes posible, ¿vale? Y que tenga que dar esos servicios para que esa rotación pues sea de continuo y sea favorable, ¿no? Se están dando casos que se ha planificado una ocupación proveniente de nómadas digitales, de internacionales y tal, y se han abierto en poblaciones que han sido casi el 90% ocupadas por la población local del municipio, ¿sabes? Entonces, también está siendo Hay un... zonas tan tensionadas que cogen lo que Claro, está haya, siendo claro. tensionada, la calidad es brutal porque tienes un edificio nuevo. Piensa que también el parque, y voy a hablar de Madrid, no voy a generalizar, pero bueno, ¿vale? El parque de alquiler en Madrid, primero porque como os decía antes, no estábamos acostumbrados, no queríamos alquilar y si alquilábamos era eso, tirar el dinero. No había un parque interesante de viviendas de calidad, amuebladas. Ah, Algunas SOCIMI, después de la crisis, empezó a crear estos bloques de viviendas, ¿no? Tienen alguna cartera, pero no te encontrabas como ahora una calidad en la decoración, en el mobiliario, en el equipamiento, mm, en el mantenimiento. Te hacen la limpieza cada 15 días, ¿sabes? Y ya. todo incluido. Bueno, o sea, y te permiten el perro, vuelvo a decir. Entonces, todas esas cosas que es la parte más luces, tiene que llevar esa parte técnica de equipo que empiece a trabajar el proyecto, el arquitecto, el promotor, el constructor, para que esa desviación es, ¿sabes? Que si vamos a ir de madera, qué tiempo vamos a tener, tú antes lo decías, ¿no? Y los business Y, plan, pues tenemos que eso va estudiar. al hilo de lo que decía Octavio, ¿no? Todo el proceso es muy profesionalizado. Sí. Por lo tanto, el resultado que tiene es un edificio que es eficiente térmicamente porque tiene que gastar lo menos posible, Mm. es eficiente para que tener el menor mantenimiento, por lo tanto, las plantas son racionales, tienen acceso a las instalaciones para poder hacer el mantenimiento, entonces todo el proceso es muy racional y es muy, lo que nosotros decimos muy lean, ¿no? Muy de que las cosas son porque tienen que ser y porque
porque está también muy productizado y tiene un destino muy definido, ¿no? Es contrario a lo que puede llegar a ser la vivienda, que cada vivienda, uno quiere hacer de su vivienda un espacio único y entonces tiene una variación que todos los modelos flex no tienen, ¿no? Eso lleva a poder productizar, eso lleva a poder estandarizar, condición esencial para poder industrializar y como consecuencia industrializar. Y ahí entra otra vez la madera, que es uno de los materiales más industrializables que hay por su maleabilidad, y empieza a casar con este modelo flex, ¿no? Pero parece todo el proceso es muy, muy profesionalizado, Mucho, desde el mucho, análisis Ah, mucho. hasta el mantenimiento y la Exacto. operación. Yo te digo, la escalabilidad es muy importante y el replicarlo es lo que va a hacer también esa rapidez en el desarrollo, ¿no? En estos proyectos que en el mercado, pues como el tiempo es fundamental. La sostenibilidad que estáis diciendo, el ESG, la madera está cada vez más importante para los fondos, porque lo tienen además obligado en la Agenda 2030, ¿sabes? Y esa experiencia que van a tener para poder tener, oye, ¿qué hago? La marca, no lo hemos hablado, pero tú antes mencionabas, no es mi vivienda, ¿no? Que me gusta tenerla tal. ¿Qué están haciendo los grandes operadores? Hacerte marca para que tú identifiques ese co-living en Madrid, que sea igual que el de Barcelona, que sea igual que el de Londres, ¿no? claro. Eso es muy importante, hacer marca, el branding, como dicen, para poder tener esa comunidad que se sienta afín, ¿no? Y que se sienta cómodo, que se sienta confortable como si fuera su casa. Es que es su casa. El Sí, al concepto de final hogar cambia. buscar, aunque hayan cambios entre medio, pero buscar esa permanencia que en el extremo sería, ¿no? Comienzo en una residencia de estudiantes, me paso a un co-living, después me cambio de ciudad por trabajo y me voy a otro co-living, después voy a un co-housing y al final acabo en un co-housing senior, ¿no? Entonces, Efectivamente. puedo tener una vida en compañía. Me has oído en algún podcast porque así lo defino yo. O sea, de Seguramente, residencia como de ya hemos hablado varias estudiantes, veces, es que es eso. Bueno, yo termino diciendo y luego ya pues te vas al cementerio, ¿no? ¿Sabes? al Porque, cementerio. claro, es que desde que nacemos, vosotros los arquitectos, que sois los grandes creadores, habéis Yo no, diseñado ¿eh, todos los Pablo? espacios. Claro. Octavio se disculpa que no es arquitecto, ¿eh? El hospital, la guardería, el colegio, ¿no? La oficina. Venga, la iglesia si te casas o no te casas, o el ayuntamiento si vas por lo civil. Vale, seguimos, tal, ¿no? El apartamento en la playa, la residencia de ancianos, el hospital que vuelves al hospital y de cementerio. O sea, entonces es como, wow, tenéis un poder creador tremendo. Y, y, y ahora creo que en estos modelos flex, los que somos en el centro somos los que vamos a vivir. Ah. Y tenéis la oportunidad, yo lo digo de verdad como si fuerais grandes diseñadores de moda, no sé cómo deciros, ¿no? A la medida, de alta costura, porque nos lo hacéis a la medida. Claro. Yo quiero pensar en eso, ¿no? Y Quiero qué pensar que hay gente que importante. está comprometida con Mm. la sociedad y que estamos haciendo todo lo posible para que vivamos en los momentos de nuestra vida, que tengamos todo que se adapte al momento circunstancial. Que no me quede yo una señora mayor de 80 años con un casoplón y que esté sola. Mm. O, Eso o también lo importante. tiene. mismo. O una casa ya, es que me dicen, "Jo, la casa, que la va a rehabilitar y le dices, le van a poner un ascensor viven en un edificio en Madrid, no sé qué, y dice, pero si es que tiene 80 años, porque le pongas el ascensor, vive sola, Ya. ¿sabes? ¿Por qué no me la llevas a un cocine y le das calidad de vida? Mm. Y Total. ahí, También tiene una parte, aparte del componente y social de la comunidad, persona, ¿sabes? Que de no... de la persona en sí misma, ¿no? El mejor vivir de la persona también en el estado de crisis de vivienda que tenemos, ¿no? Si tú tienes un apartamento que lo destinas a alquiler de estudiantes y puedes generar vivienda, flex, viviendas de estudiantes, ¿no? En modelos de, de compartir, está liberando también esa vivienda para la familia, ¿no? O sea, Totalmente. también lo que hay que buscar también en ese compromiso social es que las residencias de estudiantes sean accesibles también, ¿no? A pesar de que tienen todas los amenities y todos los servicios que pueden llegar a tener, que sean accesibles para poder todavía liberar más vivienda y dejar más vivienda libre para alquiler del mercado que puedan vivir familias, ¿no? Así es. Se ha generado una población flotante.
llamémoslo así, a mí no me gusta la palabra, pero es verdad, flotante, que cambiamos. Mm. Entonces, si hemos generado en Madrid, y vuelvo a hablar de los datos que manejo, tenemos 20 centros universitarios, más de 300.000 estudiantes en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde metemos a tanto estudiante? Total. Han tenido que ir, como tú bien dices, Pablo, a casas, en pisos compartidos, Sí. a tensionar el precio del alquiler. Pero es que vuelvo a decir otra cosa. Ahora, el que va expatriado, venga, Madrid se está poniendo en el plano, ¿no? Oye, ¿dónde hay hoteles? Es que es insostenible pagar un expatriado una semana, vamos, no puede más de una semana, ¿sabes? Entonces, no hay hoteles que le puedan permitir una estancia, ¿vale? Por eso están los co-living, para decir, oye, voy a estar un mes, si tengo que estar en una de las diferencias entre un hotel y un co-living, es que el precio es diferente, ¿sabes? Claro. Entonces, estamos creando esas necesidades y como no hay esos espacios, estamos abordando la vivienda tradicional. Entonces, ahí es donde se produce ese choque. O empezamos a desarrollar viviendas, pero por muchas viviendas que hagamos más, seguimos sin tener respuesta a esa población flotante. 100%. Y yo digo, pues lo mismo que tenemos desarrollos de viviendas de Plan Vive, hagamos Flex Living. Y lo Claro. mismo que antes no había guardería, me estoy metiendo en un jardín, pero no me importa, ¿vale? Yo lo digo, tiene que haber también una infraestructura en lo que es el atender que sea la residencia de estudiantes. Residencias de Y para estudiantes recibir a, y na- senior y y para COSINO recibir a tiene que ser una mayores. infraestructura necesaria en una sociedad como estamos viviendo ahora, de evolución, de cambios de forma de vida, y tiene que estar ahí. Y luego ya veremos si son ya el escalable, ¿no? Privadas, concertadas, públicas. No sé, Muy bien. De hecho, hasta ahora habíamos hablado, ¿no?, del pasado y el presente, ahora empiezas a tocar el el futuro y me futuro. gustaría, como nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría que Sí, precisamente abordáramos al final esta parte, ¿no? Las tendencias que tú que estás en contacto con mucha gente y con conversaciones a alto nivel, ¿cuáles son las tendencias que vislumbras que podemos esperar? bueno, yo hay una que siempre abogo, que juntos es donde podemos llegar. Yo hago la invitación siempre que todo esto no es fruto del individualismo ni es fruto de tal. Cada vez más necesitamos, lo he mencionado antes, la relación público-privada, el trabajar de una manera colaborativa, ¿sabes? Esto es donde tenemos que ir. El fomentar más los valores, vuelvo a pensar que no hay avance si no hay alineación de valores. Y eso es lo que nos tiene que unir, ¿no? Y ser nuestro anclaje, ¿no? Tenemos nuestras diversidades de pensar, de actuar, pero que nos una los valores. A partir de ahí, pues sí, hombre, yo creo que si miramos lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en América, que lo tenemos aquí, ¿no? Esto es un cambio de paradigma y cada vez va a haber más. Y para mí, siendo visionaria, si les puedo decir lo que yo veo, es un cambio de sector. Esto es un nuevo sector que va a tener que tener su nueva regulación, que va a tener que tener su nueva fiscalidad, que va a tener que tener su nueva regulación, porque eso tiene servicios, implementamos la salud, que no lo hemos hablado, ¿sabes? Lo hemos dejado ahí, implementamos tecnología y esto requiere, como yo digo, una nueva forma de crear ese sector. Para mí es el futuro. El futuro es que juntos vayamos a crear este nuevo sector para atender a estas nuevas formas de vida. Y a nivel de volumen, ¿cómo lo ves? Porque aún es pequeño respecto a la construcción tradicional residencial, pero está creciendo muy rápido. Entonces, Sí. ¿dónde crees que puede llegar? Desde que empezamos, Cowork apenas había ningún dato en Madrid, ¿vale? Se cerró en el 2024 con apenas, bueno, casi ya 10.000 camas, ¿vale? Cada vez más la inversión es mayor. No quiero decir una cifra porque luego empezarán otra consultora a dar otra cifra y tal, y ahí no quiero entrar, pero sí que puedo decir que la inversión cada vez es mayor. Está dentro de los inversores en el pipeline a la hora de diversificar estos modelos, pero cada vez más. España atrae muchísimo a la inversión de estos desarrollos, fundamentalmente por su calidad de vida, por su estilo, lo que tenemos en España, ¿no? El clima, la gente, ¿no? Podemos ser
un Miami, ¿no? En el cual senior para toda Europa. Podemos ser un punto de encuentro estupendo para esos nómadas digitales que viajan. Hay más de 35 millones en el mundo, de los cuales demandan, como digo, la conectividad en lugares como pueden ser Baleares, como puede ser Canarias, como puede ser la costa. Ahí un nómada digital se encuentra estupendo. La procedencia de ellos, de nacionalidad, casi el 40% es americano, luego le sigue ingleses, luego la parte norte de Europa, con lo cual el clima que tiene España y la calidad de vida es un punto de atracción brutal para los nómadas digitales. Yo veo a España, intentando contestar a tu pregunta, como un potencial lugar flex, pero vamos. Completamente. Yo veo la madera. Nosotros contribuyamos a ello, ¿no? Y que nosotros vamos a contribuir a ello. Ahora iba a decir, yo veo la madera como el material para poder construir, ¿no? Y me viene a la cabeza cuando estabas hablando 2 ejemplos clarísimos de Flex Living. El ejemplo de Nuovit, una promotora del sur de España, en Málaga, que hicimos un podcast la semana pasada, es para mí un edificio emblemático que creo que marca un después en la construcción de madera, se llama Oceánica, son 180 unidades, con una arquitectura honesta, como dijimos honesta y sin artificios, como dijimos en el podcast. Y el otro que se me viene a la cabeza es también el gran edificio de madera que está en Vallecas, y que es de un Nexum, también construido en madera, y que también estos 2 ejemplos ponen en relieve la consonancia, ¿no?, que tiene los modelos Flex con la construcción en madera, ¿no? Genial. Pues para Yo creo que acabar... el Flex decía que eso, ¿no? Lo mismo que queremos vivir en el mañana, pues la madera es que esta es la forma de construir lo que vamos a vivir, y lo queremos construir con la madera. Entra en todo lo que es, como antes hablábamos, la flexibilidad, la sostenibilidad y la comunidad tiene que ir ligada con el protagonismo de la madera. Muy bien. Pues para acabar, os pediré a cada uno de vosotros que acabéis con una reflexión o con una frase que os haya llegado. Pablo, tú primero. Yo me anticipé porque estos 2 modelos, para la reflexión ideal es esto, ¿no? 2 edificios que son emblemáticos, que están construidos de madera de una manera, o sea, honesta en el sentido que la madera se ve y que se puede percibir, y que no solo se ve, sino que se muestra, que es otra cosa también importante, ¿no? Cómo esos modelos de nueva construcción, de nuevas formas de vivir, toman a un nuevo material, un nuevo viejo material, como decimos, ¿no?, con una manera de construir de los nuevos modelos, los métodos modernos de construcción, para este mercado que está creciendo tanto. Muy bien. Pues yo, Araceli, haciendo mención a lo que decías antes, ¿no? Flex Living, ¿no? Nuevas formas de vida, el futuro, nuevas formas de construir. Yo creo que si el futuro es el Flex Living, pues la madera es el futuro de cómo lo construimos. Construiremos el futuro con madera y seremos flexibles a la hora de vivir en comunidad. genial. Flexibles como los árboles. Es verdad, y flexibles como los árboles. Muy bien, pues yo me ha gustado mucho el co-compartir, ¿no? Entonces me quedaré con el compartir es vivir. Al final, en una vida compartida, ¿no?, la podemos disfrutar mucho más. Me preocupa mucho lo que has dicho, ¿no?, el problema de la soledad en mucha gente. Y creo que este proyecto, más allá de que tenga muchos sentido desde la óptica inversora, de la necesidad, etcétera, es uno de esos proyectos bonitos porque pueden ayudar a una sociedad mejor, ¿no? Con lo cual, enhorabuena por este empuje que estás haciendo y gracias por venir al podcast. Muchísimas gracias, Octavio y Pablo. Ha sido un verdadero honor estar con vosotros y un gusto hablar de Flex, ¿cómo no? Genial, muchas Muchas gracias. gracias. Eso, chao, Hasta luego, chao. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.